Bien, en esta oportunidad nos piden que calculemos los lados y ángulos que faltan de un triángulo que no es rectángulo. Recuerda que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces nos dice que el triángulo no es rectángulo. ¿Ok? Nos dan como datos el lado A, el lado B y nos dan como otro dato la altura en el vértice C. Nos dice también que el triángulo tiene todos sus ángulos agudos, es decir, esta abertura mide menos de 90 grados porque nos dice que todos los ángulos son agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados o menores de 90 grados. Entonces esta abertura mide menos de 90 grados, esta abertura mide menos de 90 grados y esta abertura mide menos de 90 grados. Esa condición la debemos de tener presente en todo el problema. Entonces todos estos ángulos son agudos, son menores de 90 grados. Dibujamos un triángulo cualquiera, así como está aquí cualquiera, ¿ok? Como tú quieras dibujar el triángulo, pues recuerda que no tiene que ser rectángulo, es decir, uno de los lados no puede ser recto, ¿ok? Entonces dibujamos un triángulo cualquiera con la medida que tú quieras, ¿ok? Bien, en los ejercicios anteriores nosotros hemos ubicado al lado A y al lado B, ¿verdad? Por ser opuestos a los ángulos alfa y beta respectivamente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. En los triángulos que hemos resuelto anteriormente, en las bases hemos ubicado a alfa y a beta. ¿Ok? Puedes colocar aquí a alfa o aquí a beta, o aquí a alfa y aquí a beta, no hay problema, tú decides dónde lo vas a ubicar. ¿Ok? Yo voy a ubicar a alfa en esta abertura, entonces en esta abertura voy a colocar al ángulo alfa. Entonces colocamos aquí alfa y aquí colocamos a beta. ¿Ok? Alfa y beta para nosotros siempre van a estar ubicados en la base del triángulo. Bien, alfa, es decir, ¿dónde va a estar ubicado el lado A? El lado A siempre está ubicado opuesto al ángulo alfa, es decir, donde está la abertura de alfa, el espacio que está en blanco, el opuesto, el lado opuesto, estaría ubicado el lado A, que mide 4.38 unidades de longitud, es decir, que puede ser metro, kilómetro, hectómetro, y así sucesivamente, milímetros, ¿ok? B, ¿ok? Va a estar opuesto a la abertura del ángulo beta. Si este es el ángulo beta, donde abre el cateto, el lado opuesto, perdón, a beta, sería B minúscula. Sería 6.15 unidades de longitud. Entonces, si este es A, si este es el lado A, este es el lado B, entonces la altura en el vértice C, ¿verdad? Por supuesto sería aquí, es decir, el lado C sería todo esto. ¿Por qué? Porque si este es el lado A, este es el lado B, entonces este sería el lado C. Y entonces si este es el lado C, en el lado C voy a trazar una altura que va a unirlo con el vértice. Es decir, este es alfa, este es beta y este ángulo de aquí vamos a llamarlo gamma. ¿Ok? Entonces trazamos la altura, ¿ok? Desde el vértice donde está gamma. Y nos quedaría de esta forma. Bien, al trazar la altura, ¿ok? Del triángulo, esta altura lo identificamos como h bajo c, es igual a 3.71 unidades de longitud. Entonces al trazar la altura, ¿ok? En este caso se llama h bajo c o hc igual a 3.71 unidades de longitud. Esa altura divide al triángulo en dos partes. Entonces aquí sería el triángulo 1 y este sería el triángulo 2, como tú lo quieras llamar. Si tú quieres llamar a este el 1 y a este el 2, no hay problema. ¿Ok? Entonces observamos allí los elementos que nos dan. Ahora bien, recuerda que al trazar la altura, ¿ok? La altura HC, se formó un triángulo rectángulo, es decir, el triángulo 1, que sería este triángulo, todo este triángulo, ¿ok? Aquí se formó un ángulo de 90 grados, es decir, que el triángulo 1 es un triángulo rectángulo. Y en el triángulo 2, igualito,
por ser la misma altura de ambos triángulos, aquí también tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, que el triángulo 2 también es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? A través de las razones trigonométricas que ya hemos estudiado, las razones trigonométricas fundamentales, que son, bien, que son coseno, este símbolo significa ángulo, coseno del ángulo, es decir, dependiendo de dónde vamos a trabajar, con qué ángulo vamos a trabajar, si es con alfa, beta o gamma, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, vamos a trabajar con el triángulo 1 para ver qué nos falta por encontrar del triángulo 1. Es decir, del triángulo completo, observamos que nos falta encontrar alfa, beta y gamma. Y nos falta encontrar la base del triángulo, que se llama la base del triángulo, se llama C. Todo este lado es el lado C, que es la base del triángulo. ¿Ok? Como la altura dividió al triángulo en dos partes iguales, entonces tenemos que, la altura dividió al triángulo en dos partes, ¿ok? Entonces vamos a tener que identificar esa línea que divide a los dos triángulos, que en este caso es la altura, ¿ok? Divide al triángulo en dos partes iguales, entonces tenemos que identificar el lado que no conocemos. Del triángulo 1 no conocemos a este lado. Este triángulo, a este lado, vamos a llamarlo X. Es decir, a este ladito. Desde este vértice hasta este vértice se llama X. ¿Ok? Y desde este vértice a este vértice vamos a llamarlo Y o lo llamamos W para que no nos confundamos con gamma. ¿Ok? X y W. Bien, entonces nos falta encontrar este pedacito y allí sumaríamos y nos daría el lado C. No sabemos si son iguales tanto X como W. ¿Ok? Nos falta encontrar, como dijimos, alfa, beta y gamma. Entonces vamos a trabajar con el triángulo 1. Entonces si trabajamos con el triángulo 1, vamos a ver, esto significa triángulo, y por supuesto 1 porque lo identifiqué con esa numeración romana. Bien, ¿qué conocemos del triángulo 1? Ok, del triángulo 1 conocemos este lado y conocemos este lado. No conozco este ángulo y tampoco conocemos cuánto mide gamma. Acuérdate que la altura dividió a gamma en dos partes. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar del triángulo 1, tenemos que encontrar el ángulo alfa y encontrar este pedacito que lo llamamos X. ¿Cuándo voy a utilizar las razones trigonométricas? Tiene que tener dos condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera es, si conozco un ángulo, ¿ok? Que no sea el ángulo recto, ¿ok? El ángulo recto siempre va a estar porque las razones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos. Observamos que el triángulo 1 es un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar razones trigonométricas. ¿Cuándo puedo aplicar razones trigonométricas? Cuando conozca un ángulo y un lado. En el triángulo 1, ¿ok? No conozco un ángulo que no sea el ángulo recto, es decir, el triángulo alfa y gamma sabemos que son ángulos agudos por la condición del problema. ¿Ok? No puedo aplicar todavía razones trigonométricas. Segunda condición, que conozcamos al menos dos lados. Conocemos dos lados. Entonces, como conozco dos lados, yo puedo encontrar fácilmente el ángulo alfa. Entonces, vamos a buscar el ángulo alfa. ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Ok? En el triángulo 1 debemos de conocer quién sería el cateto adyacente, quién es la hipotenusa y quién es el cateto opuesto. ¿De quién? De alfa. ¿Por qué alfa? Porque es el que voy a ubicar o voy a buscar. Entonces, del triángulo 1, ¿ok? Siempre vamos a identificar primero la hipotenusa. ¿Ok? La hipotenusa, ¿por qué? Porque la hipotenusa es el lado que siempre está opuesto al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados, donde abre es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto, que es la hipotenusa, que sería B, mide 6.15. Ya sabemos ya que por ser la hipotenusa, tanto la altura, ¿ok? Como el otro lado que es X lo vamos se conoce en el triángulo como
el cateto adyacente, ¿ok? Porque este ángulo de aquí sería el opuesto, ¿ok? Donde abre el ángulo, la abertura, ¿ok? El lado que está opuesto al ángulo alfa sería el opuesto. Entonces esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto, vamos a ponerlo de una vez, cateto opuesto, mide 3.71, ¿ok? Y el cateto adyacente sería, en este caso, la letra X. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto mide. Bien, ahora vamos a empezar a ubicar cuánto mide el lado X, ¿ok? O ubicar primero alfa. Eso va a depender de las razones trigonométricas. Ok, ¿qué voy a buscar primero? Como dijimos al principio, voy a buscar el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque conozco dos lados. Al conocer dos lados, puedo encontrar un ángulo. En este caso voy a encontrar el ángulo alfa. Recuerda, el cateto adyacente y el cateto opuesto son de alfa, ¿ok? De alfa. ¿Por qué alfa es que voy a trabajar? Porque la altura dividió a gamma en dos partes. No puedo trabajar con gamma. Bien, entonces, ubicamos alfa. Entonces, ¿con qué razón trigonométrica? ¿Qué conozco del triángulo? Con respecto a alfa, conozco la hipotenusa y conozco el cateto opuesto. Ubico una de estas tres razones trigonométricas fundamentales que me relacionen la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Cuál sería? La razón trigonométrica seno. Entonces decimos seno del ángulo. ¿Quién va a ser el ángulo? Alfa. Como no sabemos cuánto mide alfa, copiamos la letra alfa. Es igual. Cateto opuesto. Cateto opuesto mide 3.71 sobre hipotenusa. Hipotenusa mide 6.15. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, dividimos. Seno de alfa va a ser igual 3.71 entre 6.15. Bien, dividimos, entonces me quedaría de esta forma. 3.71 entre 6.15. ¿Ok? Le damos igual y observamos que nos da muchos decimales. ¿Ok? Vamos a trabajar con dos decimales. A veces utilizar la aproximación en estos casos, como los ejercicios son muy largos, es laborioso, es decir, aproximar, seguir aproximando. La misma calculadora te permite utilizar esa aproximación. En este modelo de calculadora, para yo poder aproximar todos esos decimales, ¿ok? A la cantidad de dígitos que yo quiera, sencillamente hago esto. Pues le doy en la tecla Mode, ¿ok? Y busco la opción o la función fix, F-I-X, fix. Como no aparece, le vuelvo a dar otra vez a mode. Como no aparece, le vuelvo a dar otra vez a mode. Como no aparece, sigo dándole otra vez a mode. ¿Ok? Hasta que aparezca la función fix, F-I-X, le sigo dando. Observa que salió fix. La función fix es la función que nosotros nos permite aproximar esa expresión decimal ilimitada, ¿ok? En este caso ilimitada porque, bueno, la calculadora me da, dependiendo de la calculadora, da 11 o 12 o 10 dígitos, dependiendo de la, de la, de la memoria de la calculadora, ¿ok? Entonces esta tecla fix nos permite a nosotros aproximar. Entonces fix es la 1, entonces aprieto el número 1, la tecla numeral 1, ¿ok? Observa que apareció fix 0 y el símbolo de aproximación 9. Eso quiere decir cuántos decimales le voy a dejar de ese montón de decimales que nos dio. Entonces yo voy a trabajar con dos decimales. Le doy al número 2. ¿Okay? Al darle al número 2 nos dice que esa cantidad de decimales se aproxima a 0.60. Mientras que en mi pantalla aparezca fix. ¿Ok? Así como está allí fix, F-I-X. ¿Ok? Eso quiere decir que mi calculadora está en la función de aproximación. ¿Ok? En otro tipo de calculadora no necesariamente hay que darle la tecla mode. Le pueden dar check mode y ahí aparece la función fix y se hace el mismo procedimiento. Apretan fix, la opción que es, ¿ok? Si aparece 6 le dan al 6 y luego le va a aparecer 0, el símbolo de aproximación 9
y ahí ustedes aprietan el 2, ¿ok? No hay problema. Si hay dudas, ustedes me lo hacen saber, ¿ok? Entonces, aproximado, eso nos da 0.60. Eso lo colocamos aquí. 0.60, ¿ok? Como la idea es encontrar alfa, despejamos alfa. Recuerda que seno con alfa está multiplicando. Como yo quiero encontrar alfa, seno que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir. ¿A quién va a dividir? A 0.60. Vengo para acá. Alfa va a ser igual. Recuerda que el seno aparece dividiendo, ¿ok? Yo no puedo dividir un número o una cantidad entre una razón trigonométrica. ¿Por qué? Porque no puedo dividir un número o una cantidad entre letras. En este caso las letras representan una razón trigonométrica, que es sen, ¿ok? Entonces, sen, como está dividiendo a 0.60, yo voy a pasar a sen, que está dividiendo hacia arriba, a multiplicar a 0.60. Entonces, al pasar sen a multiplicar a 0.60, ¿ok? Entonces, el sen, que aquí tiene exponente 1, al pasarlo hacia arriba, lo voy a pasar hacia arriba, él va a pasar a multiplicar. Entonces, cuando él pasa hacia arriba a multiplicar, el exponente le cambia el signo. Es decir, el 1 pasa a ser menos 1. Entonces, ahora yo puedo calcular cuánto mide alfa. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, muy fácil. Para escribir seno a la menos 1, ¿ok? Apretamos. Cuando aparezca 0.00, eso quiere decir que está activada la función de aproximación en la calculadora a dos decimales. Si aparece entre 0 después del punto, es que la razón la función de aproximación en la calculadora es de 3 decimales y así sucesivamente. Siempre acostumbrado a utilizar el 2. Ok, entonces apretamos chic, seno, ahí aparece el seno a la menos 1, ok, y ahora escribimos 0.60. Escribimos 0.60, y eso es igual a 36.87. Entonces alfa mide 36.87. Ese es lo que mide alfa. Bien, ya al encontrar alfa, cuánto mide el alfa, ya nos damos cuenta de que alfa es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque nos dio un resultado que es menor a 90 grados. Quiere decir de que vamos bien. Entonces, al encontrar alfa, solamente nos falta encontrar este pedacito que llamamos X, ¿ok? Y el ángulo gamma, ¿ok? Entonces, ya encontramos este pedacito, nos falta encontrar este pedacito que lo llamamos X. Entonces, ubicamos una razón trigonométrica que nos relacione este pedacito X con cualquiera de los lados del triángulo. ¿Por qué? Porque conozco la hipotenusa, que es 6.15, conozco el cateto opuesto, que es la altura, que mide 3.71, y X, que lo identificamos como el cateto adyacente. Ubicamos una razón trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto, o el cateto adyacente con la hipotenusa. Tú decides allí con cuál razón trigonométrica trabajar. ¿Ok? Voy a trabajar, como es el cateto adyacente, voy a trabajar con el coseno. ¿Ok? Trata siempre, cuando vayas a ubicar el cateto adyacente y el cateto opuesto, el cateto adyacente trata siempre de ubicarlo con coseno. Si no está relacionado a los lados que te dan, entonces utiliza cualquiera de las otras dos. ¿Ok? Cualquiera, en este caso viene siendo la tangente o seno. ¿Ok? Y el cateto opuesto siempre trata de ubicarlo con seno. Si no puedes con seno, bueno, utiliza la otra que sería la tangente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Igual con el coseno, la otra opción sería la tangente, porque el seno no me relaciona al cateto adyacente. Ahora bien, entonces voy a ubicar el cateto adyacente, que es X, lo voy a relacionar con el coseno, ¿ok? Porque es la razón trigonométrica que me relaciona al cateto adyacente y la hipotenusa que la conozco. Si tú quieres trabajar con la tangente,
lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente es el que vas a buscar, el cateto opuesto lo conoces y conoces el ángulo que es alfa. ¿Okay? Entonces yo voy a usar coseno para ubicar cuánto mide X. Recuerda que como estamos buscando, es decir, que buscamos el ángulo alfa, ¿okay? La unidad del ángulo alfa es en grado. Entonces aquí hay que colocar grado. Y aquí hay que colocar grado. ¿Okay? Porque estamos buscando el valor de un ángulo. Entonces lo ubico aquí, cuánto nos dio alfa, ¿okay? Para tenerlo presente. Bien, entonces utilizo la razón trigonométrica coseno. Entonces nos dice coseno del ángulo, el ángulo es alfa, alfa mide 36.87 grados, es igual, cateto adyacente del triángulo 1 es X, sobre hipotenusa que mide 6.15. Como no conocemos a X, despejamos a X. 6.15 está dividiendo con X en el segundo miembro. Entonces él está dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar. Me quedaría 6.15 que multiplica, ¿okay? A coseno de 36.87 grados. Y eso nos va a dar X. Entonces X va a ser igual. Como nos damos cuenta que esta X es de multiplicación y esta X es el valor del ángulo del lado que voy a ubicar, que es el cateto adyacente, vamos a colocar aquí esta X, que es de por, con punto, ¿okay? Para que no nos confundamos. Este punto es multiplicación. Bueno, ahora multiplicamos el resultado. Entonces ya sabemos ya que tenemos la calculadora en fix, ¿ok? Entonces sería 6.15 por coseno, aprieto coseno de 36.87. Eso nos da como resultado 4.92. Entonces X mide 4.92 unidades de longitud. Entonces X, este pedacito desde aquí, desde este vértice a este vértice, mide 4.92, ¿ok? Unidades de longitud. Ahora bien, ya ubicamos este lado, ¿ok? Este lado ya lo conozco y este lado ya lo conozco. Entonces ahora podemos ubicar al ángulo beta. No puedo calcular gamma porque no puedo calcular este pedacito del triángulo 1, ¿ok? Entonces ahora nos trasladamos al triángulo 2. Vamos a encontrar, así como hicimos con alfa, ahora vamos a encontrar en este triángulo 2 al ángulo beta. Bien, vamos ahora para el triángulo 2. Triángulo 2. En el triángulo 2, ¿ok? Conocemos este lado, que es la altura, ¿ok? Conocemos este lado, pero no conocemos este lado, que lo llamamos W. Desde este vértice a este vértice es W, ¿ok? No conocemos a beta. Entonces sabemos que este triángulo, el triángulo 2, también es un triángulo rectángulo. Entonces aquí está el ángulo recto de 90 grados porque se une una línea vertical con una horizontal. Entonces el lado opuesto al ángulo de 90 grados, el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces A en el triángulo 2 es la hipotenusa, mide 4.38. ¿Sí? Seguimos. Entonces ya ubicamos la hipotenusa, ahora nos falta encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a ubicar? A través del ángulo beta. Entonces donde abre beta, el espacio donde va a abrir beta, viene siendo el cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo beta sería HC. Entonces el cateto opuesto sería HC, que sería 3.71. ¿Ok? Y por supuesto el cateto adyacente viene siendo, en este caso, W. ¿Ok? Cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. ¿De quién? Del ángulo beta. ¿Bien? Entonces,
vamos a ver cuánto mide en el triángulo 1. Nosotros calculamos primero alfa, aquí vamos a hacer lo mismo, por si te das cuenta, es lo mismo, son los mismos lados. Lado en el sentido de que poseen las mismas características. A, en este caso, es la hipotenusa del triángulo 2 y B es la hipotenusa del triángulo 1. El cateto opuesto viene siendo HC, que es tanto para alfa como para beta, cateto opuesto. Y en este caso, la base del triángulo 1, la base sería este pedacito, sería el cateto adyacente, sería X, y la base de este triángulo, del triángulo 2, es W. Bien, entonces vamos a encontrar a beta. Vamos a ver si la podemos encontrar. ¿Cuándo puedo aplicar razones trigonométricas al triángulo 2? Cuando conozca el valor de un ángulo que no sea el ángulo recto, no conozco beta y no conozco gamma, entonces no puedo utilizar esa razón no puedo utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque no conozco un ángulo y un lado. No conozco el ángulo, cuánto mide beta ni cuánto mide gamma. Sí conozco un lado, no puedo utilizar todavía razones trigonométricas. ¿Cuándo puedo utilizar razones trigonométricas? Cuando conozca dos lados. Aquí conozco dos lados. Entonces, al conocer dos lados, puedo utilizar razones trigonométricas. Voy a ubicar el ángulo beta, voy a encontrar el ángulo beta. ¿Qué conozco del triángulo 2? Conozco del triángulo 2 a la hipotenusa y al cateto opuesto. Entonces ubico una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa o la hipotenusa con el cateto opuesto. En este caso es la razón trigonométrica seno. Entonces decimos seno del ángulo, el ángulo en este caso es beta, va a ser igual cateto opuesto del triángulo 2 es 3.71 entre la hipotenusa 4.38. Entonces dividimos, lo hacemos por aquí, seno de beta va a ser igual, agarramos nuestra maquinita y dividimos 3.71 entre 4.38 y eso nos da como resultado 0.85. Entonces seno de beta es 0.85. Recuerda que hay que despejar beta. Seno con beta está multiplicando. Entonces seno que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, es decir, al segundo miembro a dividir a 0.85. Recuerda que no puedo dividir una cantidad entre letras o en este caso entre una razón trigonométrica. Entonces el seno que está dividiendo lo voy a pasar hacia arriba y el seno al pasar hacia arriba, ok, quedaría seno de 0.85. No lo puedo escribir igual porque si no estaría malo. ¿Por qué? Porque estoy alterando la expresión. Recuerda que al pasar el seno hacia arriba, el exponente del seno pasa a ser negativo. Recuerda que el exponente del seno es 1. Al pasarlo hacia arriba, pasa a ser seno a la menos 1, es decir, seno elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo escribo seno elevado a la menos 1? Lo escribimos chic, aprieto la tecla sin, que es seno, ok, ahí salió seno a la menos 1, de 0.85. Y eso es igual a 58.21 grados que mide beta. Entonces lo escribimos por aquí. Beta es igual a 58.21 grados. Entonces lo escribimos aquí como dato. Beta mide 58.21 grados. Recuerda que la calculadora nosotros la hemos modificado, ¿ok?, con aproximación. Vamos a echar un poquito más para acá para que se vea. Beta entonces mide 58.21 grados. ¿Ok? Entonces ya encontramos a beta. Entonces ya al conocer a alfa y a beta podemos encontrar el gamma. ¿Por qué? Porque si te das cuenta es la misma operación que hicimos anteriormente. Entonces para encontrar el gamma sería igual a 180
menos alfa menos beta y nos da gamma. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces nos quedaría que para encontrar gamma decimos que es igual a 180 grados menos alfa. Alfa mide 36.87 grados menos el otro ángulo interno que es beta, que es 58.21 grados. Y recuerda que tanto alfa como beta y gamma tienen que ser ángulos agudos menores de 90 grados. Aquí beta nos dio 58.21 grados. Quiere decir de que vamos bien, ya que beta es un ángulo agudo menor a 90 grados. Entonces resolvemos con la maquinita. Entonces quedaría 180 grados menos 36.87 menos 58.21 grados. Y gamma mide exactamente 84.92 grados. Entonces gamma es igual a 84.92 grados. Y hemos demostrado, que los ángulos internos de ese triángulo todos son agudos, es decir, son menores de 90 grados. ¿Cuánto mide C? Nos falta encontrar cuánto mide C. Ya encontramos cuánto mide W. W, bueno, no la copié por aquí, vamos a ver. No hemos encontrado W. Vamos a ubicarla. Nos falta encontrar W para saber cuánto mide C. Entonces la encontramos a través de esta razón trigonométrica. ¿Bien? ¿Con cuál voy a calcular? Bueno, ubico una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente, acuérdate que el cateto adyacente es W, con cualquiera, tanto con la altura, que en este caso es el cateto opuesto, o W con la hipotenusa. Tú puedes utilizar allí la que tú quieras. Como ya ahorita utilizamos para encontrar beta, ¿ok? Utilizamos la razón trigonométrica seno, ¿ok? Entonces podemos utilizar para encontrar el cateto adyacente tanto coseno como tangente. Voy a utilizar la razón trigonométrica coseno. Entonces me quedaría coseno del ángulo, el ángulo es beta, beta mide 58.21 grados, es igual a cateto adyacente es W, no sabemos cuánto mide, por eso es que se escribe la letra W, sobre hipotenusa. Hipotenusa en este caso es H. H mide 4.38. Como no conozco a W, entonces despejamos. 4.38 está dividiendo con W. Entonces 4.38 que está dividiendo en el segundo miembro pasa al primer miembro a multiplicar. Me quedaría así. W me quedaría 4.38 por coseno de 58.21 grados es igual a W. ¿Ok? Entonces W va a ser igual. Agarramos nuestra maquinita y calculamos 4.38 por coseno de 58.21 grados. No es necesario colocar la unidad de grado en la calculadora, solamente en este caso la cantidad 58.21. Le damos igual, ok, y eso nos da 2.31 unidades de longitud. Entonces esto W mide 2.31 unidades de longitud. Entonces W sería 2.31, es lo que mide W. Entonces para conocer C, sencillamente tenemos que sumar este lado y encontramos la base del triángulo. Entonces nos quedaría de esta forma.
Vamos a hacerla por aquí. Para encontrar C sería igual a X más W. La altura, ¿ok? Cuando la trazamos en el triángulo observamos que la altura, ¿ok? No divide al triángulo en dos partes iguales, no la divide. ¿Por qué? Porque los lados fueron distintos, son diferentes. Entonces me queda que C es igual a X. X mide 4.92 unidades de longitud más W, que es 2.31. ¿Ok? Finalmente C mide, agarramos nuestra maquinita y sumamos ese resultado. Entonces colocamos 4.92 más 2.31 y eso nos da como resultado 7.23 unidades de longitud. Entonces tú mides 7.23 unidades de longitud, es decir, la base del triángulo mide 7.23. ¿Ok? Analizamos lo que hicimos. Recuerda, el triángulo, la altura dividió el triángulo en dos triángulos, triángulo 1 y triángulo 2. ¿Ok? Observamos que esta es la hipotenusa, ¿ok? Es el lado más largo del triángulo 1, es decir, que este lado y este lado no pueden medir más que él, ¿ok? Ni igual a él, ni igual ni más que él. HC mide 3.71, es menor que la hipotenusa, está bueno. La base del triángulo 1 mide 4.92, es menor que la hipotenusa, entonces está bueno. Voy para el triángulo 2, observo, la hipotenusa en este caso mide 4.38, entonces la altura no puede ser mayor ni igual a ella. Observamos que es menor que esta, está bueno. La base del triángulo 2, observo de que es menor que la hipotenusa, entonces por lo tanto está bueno todo lo que hicimos. Bien, dibujamos un triángulo, ¿ok? Con la medida que tú quieras, un triángulo adimensional, ¿ok? Sin medida, pero tú lo dibujas el triángulo que a ti se te haga más fácil. ¿Ok? Recuerda que el triángulo no es rectángulo, no puede haber un ángulo recto, ¿ok? Todos los lados oblicuos, ¿ok? Bien, nos dan como dato, el lado A mide 0.62, B mide 0.83 y nos dice que la altura en B es 0.38 unidades de longitud. Nos dice que gamma es un ángulo agudo, es decir, mide menos de 90 grados. Bien, como dibujé el triángulo de esta forma, ok, nos dice que la altura va a estar en B, ok, y mide 0.38. Como dibujé el triángulo de esta forma, ok, ya sabemos ya que la altura del triángulo viene siendo esta. Entonces, por lo tanto, ya no puedo llamar al lado B o al lado del triángulo B, porque recuerda que la altura ya me la cambiaron, es decir, me cambiaron la posición, es decir, porque ahora la altura va a ser en B. Acuérdate que ahora B va a ser este vértice, ¿ok? Entonces aquí voy a ubicar al ángulo beta. Acuérdate que el ángulo beta siempre es opuesto, el lado que es opuesto a beta se identifica como B minúscula, ¿ok? Porque eso lo hemos hecho ya en los triángulos anteriores. Entonces al trazar la altura, ¿ok? B va a ser la base, es decir, el lado B va a ser la base y nos va a quedar de esta forma dibujado, ¿ok? Entonces al trazar la altura, ¿ok? Hemos dividido a beta, ¿ok? En dos partes, ¿ok? Entonces al dividir a beta en dos partes, ¿ok? Entonces esta porción corresponde a este triángulo y esta porción o esta abertura corresponde a este triángulo. Al trazar la altura, ¿ok? Hemos dividido el triángulo en dos partes que no sabemos si son iguales, ¿ok? Sencillamente la altura dividió al triángulo en dos partes, ¿ok? Entonces, al estar ubicado aquí beta y esta por ser la altura, ¿ok? La altura, entonces B va a ser la base, B minúscula. Repito, en los triángulos anteriores, ¿ok? Nosotros ubicábamos a alfa y a beta en las bases, ¿ok?
¿Por qué alfa y beta en las bases? Bueno, para tratar de que el triángulo pudiera yo resolverlo de la mejor manera. Ahora aquí no puedo ubicar a alfa y a beta en las bases, es decir, la beta no la puedo ubicar en las bases. ¿Por qué? Porque me dice que la altura HB, es decir, está identificada como HB, B para nosotros es el lado opuesto al ángulo beta. Entonces, por lo tanto, como esta es la altura del triángulo, porque lo dibujé de esta forma el triángulo, entonces la altura viene siendo este lado. Ese lado no lo podemos cambiar, es la altura, ¿ok? Es el eje de simetría del triángulo. Bien, entonces B, el lado B sería ahora la base. Alfa sí la puedo ubicar en cualquiera de los vértices. Ok, la voy a ubicar aquí. Aquí estaría alfa. Si aquí está beta, entonces gamma estaría por aquí, en esta abertura. ¿Ok? Y la condición nos dice de que gamma mide menos de 90 grados, es agudo. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Entonces aquí está alfa, ¿ok? Donde abre alfa, el lado opuesto a alfa, ¿ok? Sería la letra A minúscula, es decir, en este caso el lado A. A minúscula mide 0.62. B, en este caso que es la base, mide 0.83. Es decir, todo esto, toda la base del triángulo mide 0.83. La altura mide 0.38. ¿Ok? Y la condición que debemos tener en cuenta siempre de que gamma es menor de 90 grados. ¿Ok? Entonces ya sabemos ya que la altura dividió los triángulos en dos triángulos. Dividió la altura en dos triángulos. Entonces, observo. En el triángulo 1, ¿ok? Vamos a ver si podemos utilizar razones trigonométricas. ¿Ok? Conozco un ángulo que no sea el ángulo recto. Alfa no lo conozco y no conozco beta. Acuérdate que la altura dividió a beta en dos partes. Entonces no conozco ni a alfa ni a beta. Es decir, la primera condición nos dice que para yo utilizar cualquiera de estas razones trigonométricas, yo tengo que conocer un ángulo que no sea el ángulo recto y un lado. No conozco un ángulo, entonces esa primera condición no puedo utilizar aquí razones trigonométricas en el triángulo 1. En el triángulo 1 conozco dos lados, no conozco los lados del triángulo, ¿ok? Porque recuérdate que todo B mide, en este caso, todo esto. No sabemos cuánto mide este pedacito y no sabemos cuánto mide este pedacito. Entonces ya sabemos ya que en el triángulo 1 no puedo todavía aplicar razones trigonométricas, ¿ok? En el triángulo 2, ¿ok? Vamos con la primera condición. Conocer un ángulo y un lado. En el triángulo 2 conozco un ángulo que no sea el ángulo recto. Acuérdate que el ángulo recto es este que está aquí para el triángulo 2 y este ángulo es el ángulo recto para el triángulo 1. Un ángulo que no sea el ángulo recto, no conozco gamma, no conozco beta. Entonces no puedo utilizar la primera condición para aplicar razones trigonométricas. Un ángulo y un lado. No conozco un ángulo que no sea el ángulo recto. Segunda condición, que conozca dos lados del triángulo. En este caso del triángulo 2, conozco dos lados. Conozco el lado A y conozco la altura. No conozco cuánto mide este pedacito. Recuerda que todo esto, toda la base del triángulo mide 0.83. Entonces podemos fácilmente identificar esos pedacitos de esos lados. Es decir, este vértice, del vértice a este vértice, vamos a llamarlo X. Y de este vértice a este vértice, vamos a llamarlo W. ¿Ok? X, W o WX, es lo mismo, no hay problema por eso. Entonces, conocemos dos lados del triángulo 2. Entonces yo puedo utilizar razones trigonométricas. Entonces decimos, en el triángulo 2, ¿ok? El ángulo de referencia con que yo voy a trabajar va a ser gamma. ¿Por qué gamma? Porque este ángulo es el ángulo recto. El ángulo recto no puedo utilizar razones trigonométricas con un ángulo recto. Beta está dividido en dos partes.
Acuérdate que la altura dividió a beta en dos partes. Solamente conozco de beta esta porción, pero no sé cuánto mide. Entonces no puedo utilizar beta. Entonces trabajo es con gamma. Entonces me ubico en gamma. Donde abre gamma sería el cateto opuesto. El lado opuesto a gamma sería el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto sería 0.38. Pero siempre les he dicho que el primer lado que yo debo de identificar en cualquier triángulo rectángulo es la hipotenusa. Ok, yo me adelanté. ¿Quién es la hipotenusa del triángulo 2? Cateto opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Quién es? En este caso es 0.62. Entonces la hipotenusa mide 0.62. Es decir, que del triángulo 2 no va a haber un lado que mida más que la hipotenusa, ni igual a la hipotenusa. Entonces, si este es el cateto opuesto, ¿verdad? La altura, entonces la adyacente sería W. Entonces, cateto adyacente sería W. ¿Ok? Entonces, como yo quiero encontrar primero a gamma, ¿ok? Tenemos que encontrar primero el valor de un ángulo. Entonces, busco una razón trigonométrica que me relacione los lados que yo conozco. Acuérdate que el W no lo conozco. B mide todo esto, toda la base. W solamente es esta porción. Entonces no puedo utilizar el cateto adyacente todavía. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo este lado, 0.38, que es el cateto opuesto, y utilizo este lado, que es la hipotenusa. Ubico una razón trigonométrica de estas tres que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es? El seno. Entonces decimos, seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? El ángulo es gamma. Va a ser igual. Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 0.38. Dividido entre la hipotenusa. Hipotenusa 0.62. Entonces decimos que seno de gamma va a ser igual. Agarramos nuestra maquinita y dividimos esa cantidad 0.38 entre 0.62. 0.38 entre 0.62. Y eso nos da como resultado 0.61. Si quieres trabajamos aquí con 3 decimales, no hay problema. Con 2 decimales la calculadora nos da 0.61. Para utilizar el fix o la calculadora con 3 decimales podemos hacer lo mismo. Apretamos mode y buscamos la función fix hasta que aparezca. No aparece, la vuelvo a apretar. La vuelvo a apretar. La vuelvo a apretar. ¿Ok? Ahí aparece fix. Fix es el 1. Aprieto la tecla numeral 1. ¿Cuántos decimales le voy a colocar? Dijimos que le vamos a colocar 3 para este ejercicio. Lo que estamos es practicando. Para que tú puedas manipularla de la mejor manera a tu calculadora. Aprieto el 3. Entonces, con 3 decimales, seno de gamma es igual a 0.613. Entonces coloco aquí 0.613. Entonces recuerda que hay que despejar gamma. Seno está multiplicando con gamma, pasa al segundo miembro a dividir. Entonces me queda que gamma, ¿ok? Recuerda que el seno no puedo dividir 0.613 entre seno. Entonces el seno lo pasamos hacia arriba y al pasar hacia arriba el seno a multiplicar pasa con exponente opuesto. Es decir, el exponente le coloco el signo negativo, 0.613. Calculamos seno a la menos 1 de 0.613. Entonces me quedaría chic seno a la menos 1 de 0.613. 613. Y eso nos da como resultado 37.807 grados. 37.807 grados. ¿Ok? No vayan a decir 37.807 grados. No. Recuerda que el punto en la calculadora es la coma. Y la coma en la calculadora representa los miles y millones.
Entonces gamma mide 37, la ponemos por aquí, 37.807 grados. Ok, mide gamma. Entonces al conocer gamma puedo fácilmente encontrar W. Ok, entonces ya al encontrar gamma puedo encontrar W. ¿Quién es W? El cateto adyacente. Ya conozco el cateto opuesto y la hipotenusa, sencillamente ubico una razón trigonométrica de estas tres y obtengo el cateto adyacente, que sería W. ¿Con qué razón trigonométrica? El coseno. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente es el que voy a ubicar, conozco la hipotenusa, ¿ok? O también puedo encontrarlo con la tangente. ¿Por qué? Porque conozco el cateto opuesto y conozco, en este caso, el cateto adyacente que el que voy a ubicar, que es W. La despejamos y sencillamente encontramos W con cualquiera de las dos, coseno o tangente. ¿Ok? Yo voy a utilizar el coseno. Entonces decimos coseno del ángulo. ¿Quién va a ser el ángulo? Gamma. Acuérdate que el ángulo de referencia es gamma, 37.807 grados. Va a ser igual. Cateto adyacente, W, ubico aquí, sobre hipotenusa, 0.62. Entonces, como la idea es encontrar W, entonces W 0.62 está dividiendo con W en el segundo miembro, lo paso al primer miembro y pasa a multiplicar 0.62 que multiplica a coseno de 37.807 grados y esto es igual a W. Entonces W va a ser igual, agarramos nuestra maquinita y calculamos ese valor, 0.62 por coseno de 37.807. Le colocamos igual y eso nos da 0.490. Entonces W mide 0.490. ¿Ok? Entonces W nos dio un valor de 0.490. Lo colocamos aquí. W mide 0.490. Si nos damos cuenta, W, ¿ok?, mide, en este caso, menor que la hipotenusa, lo cual es lógico. El ángulo gamma nos dice la condición que el ángulo gamma es agudo, mide menos de 90 grados. ¿Cuánto nos dio gamma? 37.807 grados, entonces vamos bien. Ok, ya encontramos los elementos de triángulo 2, nos falta encontrar beta, es decir, esta porción, cuánto mide el triángulo 2. Pero recordemos que al encontrar los ángulos de la base, o los ángulos, dos ángulos del triángulo, ok, de cualquier vértice, al conocer dos ángulos, puedo encontrar el otro. Al conocer dos ángulos, puedo encontrar este, ok, y al conocer estos dos ángulos, puedo encontrar este, y así sucesivamente. Entonces, W mide 0.490. Ahora bien, vámonos ahora para el triángulo 1. Al irnos al triángulo 1, nos damos cuenta que en el triángulo 1 todavía no podemos utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque la primera condición para utilizar razones trigonométricas es si conozco un ángulo del triángulo que no sea el ángulo recto y un lado. No conozco ni alfa ni a beta. No puedo utilizar razones trigonométricas todavía. La segunda condición, conocer dos lados del triángulo, en este caso del triángulo 1. No conozco a X y no conozco este lado. Ok, no lo conozco. Y recuérdate que este lado, ok, para nosotros, si este es A, este es B, entonces este lado lo vamos a identificar como C. El lado C. Porque acuérdate que gamma, el lado opuesto a gamma era la C. Entonces vamos a seguir con esa notación. El lado opuesto a gamma, ¿okay?, el lado opuesto a gamma es C. El lado opuesto a beta es B. El lado opuesto a alfa es A.
¿Ok? Igualito como lo hemos venido haciendo, no podemos cambiarlo. ¿Ok? Bien. Entonces no puedo aplicar todavía razones trigonométricas. Bien. Entonces podemos encontrar, si observamos el triángulo, ¿ok? Conocemos una parte, una porción de la base. Ya nosotros de la base sabemos que todo mide 0.83. De aquí a aquí mide 0.83. Ya conocimos del triángulo 2 cuánto mide la base del triángulo 2, es decir, este pedacito. Entonces yo puedo encontrar este pedacito. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, a través de la misma fórmula que hemos usado. Si conozco la base completa, en este caso la base sería B. La B, para encontrar B, la misma fórmula anterior, sería la suma de X más W. ¿Ok? Igualito como en el anterior. En el anterior era C. Para encontrar C, había que sumar este pedacito, esta base, más esta base, y encontrábamos C. Pero aquí no, aquí tengo ya, aquí conozco B, que es todo, mide todo. Conozco este pedacito, sencillamente despejamos X y encontramos X. Entonces conozco B, conozco W, que mide esto, sencillamente despejo X. W está positiva en el segundo miembro, pasa al primer miembro a negativo, y me queda que B, que X es igual a B menos W. Entonces X va a ser igual, B mide 0.83 menos W, que la acabamos de encontrar, 0.490. ¿Ok? Entonces X finalmente mide, agarramos nuestra maquinita y medimos 0.83 menos 0.490 y el resultado es 0.34. 0.34. Entonces X mide 0.34. ¿Sí? Bien, entonces ya al encontrar X, entonces podemos fácilmente encontrar el ángulo alfa y después hallamos beta y podemos encontrar también cuánto mide C. Porque recuerda que no puedes decir de que A es igual a C, porque recuerda que el triángulo no sabemos si es isósceles o no. Si gamma es igual a alfa, entonces podemos decirle que el triángulo es isósceles. Pero si no son iguales, no podemos decir de que C es igual a A. ¿Ok? Pendiente allá, pendiente allí. ¿Ok? Si cuando vamos a buscar a alfa nos da igual que gamma, entonces podemos decir que el triángulo es isósceles y este lado, ¿ok?, es igual a, vamos a ver si es verdad. Bien, entonces al encontrar X, entonces podemos buscar cuánto mide alfa. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona X para nosotros? ¿Ok? Ubicamos alfa. Acuérdate que donde abre alfa, el lado opuesto, ¿ok?, sería este. La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver si tenemos espacio. Vamos a ponerlo aquí. Triángulo 1, ¿ok? Ya sabemos ya que este valor también va aquí, ¿ok? Entonces, en el triángulo 1, X viene siendo la hipotenusa, sería C, ¿ok? La hipotenusa sería C, ¿ok?, porque está opuesta al ángulo de 90 grados. El cateto opuesto sería la altura, 0.38, y el cateto adyacente, ¿ok?, sería, en este caso, X. X mide 0.34. ¿Ok? Entonces, al conocer esos tres elementos del triángulo, puedo encontrar fácilmente alfa. Entonces ubico qué relación trigonométrica
me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Ubico cateto opuesto, cateto adyacente. En este caso es la tangente. Entonces decimos tangente, ¿ok?, del ángulo. ¿Quién va a ser el ángulo? Alfa. Es igual a cateto opuesto 0.38, cateto adyacente 0.34. Entonces me queda que tangente de alfa es igual, dividimos 0.38 entre 0.34, y eso nos da como resultado 1.118. Entonces esto es igual a 1.118. Despejamos tangente, está multiplicando, pasa al segundo miembro a dividir, a 1.118. Entonces tangente, que está dividiendo a esto, no puedo dividirlo, paso tangente hacia arriba y me queda que alfa es igual a tangente a la menos 1 de 1.118. ¿Ok? Agarramos nuestra maquinita y calculamos. La inversa de tangente sería chic tangente, ok, sería tangente a la menos 1, chic tangente de 1.118. Y eso nos da como resultado 48.189 grados. Entonces alfa mide 48.189 grados. Bien, ahora al encontrar alfa, ok, nos damos cuenta de que alfa no es igual a gamma, ok, alfa no es igual a gamma. Entonces, por lo tanto, este lado tenemos que encontrarlo. Entonces, al alfa no ser igual que gamma, entonces este lado hay que ubicarlo. Pero como ya conocemos a alfa y a gamma, podemos encontrar rápidamente a beta. Ok, copiamos por aquí el resultado de cuánto nos dio alfa. Ok, entonces ahora podemos encontrar beta. Entonces decimos beta va a ser igual a 180 grados menos alfa. Alfa nos dio 48.189 grados. Ok, vamos a ver si nos cabe. Vamos a hacerlo más acá para que quepa. Entonces beta sería igual a 180 grados menos alfa. Alfa nos dio 48.189 grados menos gamma. Gamma es 37.807 grados. Entonces nos queda que beta va a ser igual. Agarramos nuestra maquinita y colocamos todo eso en la calculadora. 180 grados menos 48.189 grados menos 807, y eso nos da como resultado 94.004 grados, es decir, 94.4 centésimas de grado, milésimas de grado, perdón. Beta es igual a 94.4 milésimas de grado. Milésima porque recuérdate que el 4 está en la tercera posición después del decimal. Entonces, por lo tanto, se llamaría milésima de grado. Entonces sería 94.4 milésima de grado. Entonces, allí hemos encontrado cuánto mide alfa, beta y gamma. ¿Ok? Y demostrando de que gamma es menor de 90 grados. Gamma nos dio 37.807 grados. Es menor de 90, entonces vamos bien. Entonces, para encontrar C en el triángulo 2, en el triángulo 1, C en el triángulo 1 es la hipotenusa. Conocemos el cateto adyacente, que es X, mide 0.34,
conocemos el cateto opuesto, que es 0.38, entonces ubicamos una razón trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. En este caso sería la tangente. Entonces decimos tangente del ángulo, en este caso el ángulo sería alfa. Entonces sería tangente del ángulo alfa. Alfa nos dio 48.189 grados, va a ser igual a cateto opuesto es 0.38 dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es C. Entonces aquí tenemos que reemplazarlo por C. Entonces, como la idea es encontrar C, despejamos C. C está dividiendo con 0.38. Entonces C, como está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar. Entonces me quedaría C que multiplica a tangente de 48.189 grados. Esto es igual a 0.38. Como la idea es encontrar la C, entonces tangente que está multiplicando con C pasa al segundo miembro a dividir. Entonces me quedaría C va a ser igual a tangente de, quedaría así, 0.38, tangente está multiplicando con C, entonces pasa al segundo miembro a dividir. Tangente de 48.189 grados. Entonces copiamos esa cantidad en la calculadora y nos quedaría 0.38 entre tangente de 48.189 grados. Y el resultado sería 0.340. 0.340. Lo ponemos aquí mismo. Entonces se mide 0.340 unidades de longitud. Entonces C mide 0.340 unidades de longitud. Y allí encontramos todos los elementos del triángulo. Bien, vamos para el tercer triángulo. ¿Ok? En este caso nos dan la altura. ¿Ok? La altura va a estar en este caso en el vértice. ¿Ok? Acuérdate que la altura siempre va en este vértice porque dibujé el triángulo de esta forma. ¿Ok? Entonces la altura iría aquí. Entonces, por lo tanto, esta altura se llama HA. Entonces, por lo tanto, aquí alfa va a ser el ángulo. Y A minúscula, que es el lado, sería la base. ¿Ok? Entonces, trazamos la altura para ver cómo queda. Entonces, decimos que esta abertura de aquí es alfa. ¿Ok? Y, por supuesto, al ser alfa este vértice, o este ángulo, ok, alfa ser este ángulo, entonces el lado opuesto a alfa es la letra A minúscula. ¿Ok? Trazamos la altura y nos quedaría de esta forma. Al trazar la altura, entonces se forman dos triángulos. A este triángulo lo llamamos triángulo 1 y a este triángulo lo llamamos triángulo 2. ¿Ok? Seguimos observando otro elemento. Beta mide 37 grados. A beta lo puedes ubicar aquí en este vértice o aquí en este vértice, donde tú quieras. ¿Ok? Entonces yo voy a identificar a beta, lo voy a colocar aquí. No hay problema donde lo ubiques. ¿Ok? Beta lo puedes colocar aquí también, no hay problema. Y gamma lo ubicamos aquí. ¿Ok? Entonces, la altura, que es HA, mide 4.2 unidades de longitud. Beta, ok, mide 37 grados. Vamos a colocárselo aquí para que se vea. 37 grados. y gamma mide 46 grados. ¿Ok?
Bien, entonces veamos si podemos trabajar con el triángulo 1. ¿Ok? Para yo poder utilizar cualquiera de estas razones trigonométricas principales, ¿ok? Yo tengo que conocer un ángulo que no sea el ángulo recto, la altura, ¿ok? Divide el triángulo en dos partes y este ángulo de aquí, por ser esta línea vertical y esta horizontal, este ángulo es de 90 grados, que es un ángulo recto del triángulo 2. Y en el triángulo 1 también se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, para poder utilizar las razones trigonométricas principales, yo tengo que conocer un ángulo que no sea el ángulo recto, en este caso puede ser el alfa, pero acuérdate que alfa, al trazar la altura, dividía alfa en dos partes. Entonces tengo que trabajar con el otro ángulo, con beta. Conozco el ángulo beta y si conozco otro lado, puedo utilizar las razones trigonométricas. Conozco beta y conozco la altura. Entonces, por lo tanto, puedo usar estas razones trigonométricas en el triángulo 1. Ahora bien, voy a trabajar con beta. Entonces, en el ángulo beta, vamos a ponerlo por aquí, triángulo 1. En el triángulo 1 conocemos a beta, 37 grados, ¿ok? Conozco la hipotenusa. La hipotenusa, recuérdate que como estamos utilizando ángulos, alfa para el lado opuesto a alfa es A, beta, el lado opuesto a beta es la B minúscula, no sabemos cuánto mide, y el lado opuesto a gamma, ¿ok? El lado opuesto a gamma del triángulo completo, ¿ok? Estoy analizando el triángulo completo. El lado opuesto al ángulo gamma sería C. Es decir, que este lado es C, C minúscula. ¿Ven? Entonces, del triángulo 1 conozco la hipotenusa, que en este caso está opuesta al ángulo de 90 grados, es C. Entonces colocamos aquí, hipotenusa es igual a C. No sabemos cuánto mide C, cuánto mide la hipotenusa. Entonces en el ángulo beta, el ángulo que en este caso se forma, lo llamamos beta, el lado opuesto a beta, que es el cateto opuesto, sería 4.2. Cateto opuesto, 4.2. Si esta es la hipotenusa y este es el cateto opuesto, entonces este lado de aquí, este pedacito, desde este vértice a este vértice, ¿ok? Sería el cateto adyacente. ¿Cómo vamos a llamar a este lado? Vamos a llamarlo X, ¿ok? Entonces sería el cateto adyacente. El cateto adyacente es X, ¿sí? En el triángulo 1. Bien, entonces en el triángulo 1 conozco el ángulo beta y conozco el cateto opuesto. Ubico una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto. En este caso tengo dos, tengo el seno y tengo la tangente. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos para encontrar la hipotenusa si utilizo el seno, y puedo utilizar la tangente para ubicar el cateto adyacente. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Entonces, para ubicar el cateto adyacente, que en este caso es X, ¿ok? Entonces decimos cateto adyacente con cateto opuesto. Entonces puedo utilizar la tangente y encuentro X. Si utilizo seno, puedo encontrar, conozco el cateto opuesto y puedo encontrar la hipotenusa. ¿Ok? Entonces voy a encontrar primero la hipotenusa o el cateto adyacente. Tú decides cuál quieres buscar. Con el que tú empieces es igual. Voy a encontrar primero el cateto adyacente, X. Entonces ubico cateto adyacente con cateto opuesto porque es el que conozco. Cateto adyacente, cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces utilizo la tangente. Entonces decimos, tangente del ángulo. ¿Quién es el ángulo? El ángulo es beta. Beta mide 37 grados. Es igual, cateto opuesto. Cateto opuesto mide 4.2. Cateto adyacente, en este caso es X. Despejamos X. X está dividiendo con 4.2. Está dividiendo en el segundo miembro. Pasa al primer miembro a multiplicar.
esto es igual a 4.2. Repito, los elementos de una ecuación. Primer miembro, del igual hacia la izquierda. Todo lo que esté del igual hacia la izquierda, primer miembro. Todo lo que esté del igual hacia la derecha, segundo miembro. Entonces, cuando tú haces la transposición de términos, ellos cambian de operaciones. ¿Con cuál va a cambiar? Con la operación opuesta a cada una de las operaciones básicas. Operación opuesta a la suma es la resta. La operación opuesta a la resta es la suma. La operación opuesta de la multiplicación, la división. Operación opuesta a la división, la multiplicación. ¿Ok? Entonces, como la idea es dejar sola la x, entonces tangente de 37 grados que está multiplicando con x, la vamos a pasar al segundo miembro a dividir. 4.2 entre tangente de 37 grados. ¿Ok? Entonces, calculamos ese resultado. ¿Ok? Entonces, calculamos eso. 4.2 entre tangente de 37 grados. Eso nos da ese poco de decimales, 5.57358825.1. Entonces aquí, para resolver este ejercicio, voy a utilizar un decimal. ¿Ok? Volvemos a programar la calculadora. Le damos en mode hasta que aparezca la función fix. No aparece, apareció fix, es el 1. Le doy a la tecla numeral 1. Eso me dice cuántos decimales les voy a colocar. De 0 a 9 decimales. Voy a trabajar con un decimal. Entonces le doy al número 1. Si voy a trabajar con 2 decimales, le doy al 2. Si voy a trabajar con 3 decimales, le doy al 3 y así sucesivamente. Ok, voy a trabajar con un decimal. Y eso nos da 5.6. Entonces X mide 5.6 unidades de longitud. Entonces aquí el cateto adyacente, que es X, entonces ahora él mide 5.6. ¿Ok? Que es el cateto adyacente, que es esto que está aquí. 5.6. Ahora bien, ya encontré el cateto adyacente, ya tengo el cateto opuesto, me falta encontrar el lado C, que es la hipotenusa. Entonces, ubicamos una relación trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto adyacente o la hipotenusa con el cateto opuesto. Yo prefiero calcular la hipotenusa con el cateto opuesto, ya que es el dato original del problema. Tuve que utilizar fix para que me diera 5.6, es decir, aproximal, para que me diera 5.6. Entonces, lo puedes utilizar, pero tú puedes utilizar este lado para encontrar la hipotenusa, no hay problema. Pero yo siempre prefiero utilizar los datos originales del problema para tratar de ubicar mejor el resultado. Pero si tú quieres hacerlo con este valor, no hay problema, ¿ok? No hay problema. ¿Ok? Entonces, para encontrar la hipotenusa con el cateto opuesto, ubico una relación trigonométrica, razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. En este caso es el seno. Entonces, escribimos seno del ángulo, el ángulo en este caso es beta, mide 37 grados, es igual cateto opuesto mide 4.2. Hipotenusa, no sabemos cuánto mide, la hipotenusa es C. Despejamos, C está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar a todo lo que está en el primer miembro, que es seno de 37 grados. Entonces, seno de 37 grados está multiplicando con C en el primer miembro, pasa al segundo miembro a dividir 4.2 entre seno de 37 grados. Entonces finalmente C mide, dividimos 4.2 entre seno de 37 y eso nos da 7.0. 7.0 es 7, ¿ok? 7.0 o sencillamente 7, ¿ok?
Entonces C mide 7. Lo ponemos aquí. ¿Ok? Ya encontramos a C. Entonces nos falta encontrar del triángulo 1 el ángulo alfa. Entonces recuerda que para encontrar alfa tengo que conocer beta y gamma. ¿Ok? Que ya lo conozco. Y encuentro alfa. No había visto gamma. Como ya conozco beta y conozco a gamma, fácilmente encuentro alfa. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, a través de la misma fórmula que hemos utilizado. La voy a escribir aquí. Alfa es igual a 180 grados, la misma fórmula, es la misma. ¿Ok? Sería la resta de este ángulo y de este ángulo. Igualito como lo hemos hecho. Lo voy a hacer directo porque está muy fácil. 180 grados menos 37 grados menos 46 grados. Entonces alfa mide, agarramos nuestra maquinita para hacerlo más rápido, 180 grados menos 37 menos 46, y eso nos da 97 grados. Quiere decir que alfa es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor de 90 grados. Entonces alfa mide 97 grados. Bueno, ya tenemos ya los tres ángulos internos. Solamente nos falta encontrar este lado, ¿ok? Y nos falta encontrar el lado B, ya que beta y gamma, como no son iguales, no podemos decir de que el triángulo es isósceles, ¿ok? Entonces beta y gamma son diferentes. Tenemos que buscar este lado, que es B, y buscar este lado, y después sumar para encontrar A, porque A es la base. Bien, entonces en el triángulo 2 puedo utilizar razones trigonométricas, ya que conozco, la primera condición nos dice que si conozco un ángulo interno que no sea el ángulo de 90 grados y un lado, puedo utilizar razones trigonométricas. Conozco un ángulo y conozco un lado, ¿ok? Entonces, a este lado, que está opuesto a la hipotenusa, el ángulo opuesto a la hipotenusa, que en este caso es el ángulo recto, el lado que está opuesto sería la hipotenusa. En el triángulo 2, vamos a ver si nos cabe por aquí, en el triángulo 2, la hipotenusa es B, ¿ok? Y a este pedacito, desde este punto a este punto, o desde este vértice a este vértice, como a este pedacito, a esta base del triángulo 1, la llamé X, vamos a llamar a este W. ¿Ok? Entonces, yo puedo encontrar, tengo que buscar una razón trigonométrica, una de estas tres, que me relacione. Ok, vamos a identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Voy a trabajar con gamma. ¿Por qué? Porque gamma es el ángulo que conozco. Este no, porque es el ángulo recto. Y alfa, ok, acuérdate que aquí alfa es todo esto, desde aquí hasta aquí. Entonces no puedo trabajar con alfa porque alfa, esta línea divide a alfa en dos partes. Entonces no puedo trabajar con alfa, tengo que trabajar con gamma. Entonces decimos, el cateto opuesto al ángulo gamma, ok, sería en este caso la altura. Vamos a ver si tenemos espacio. Cateto opuesto sería igual a la altura, que es HA. HA mide 4.2. Y el cateto adyacente sería, en este caso, W. ¿Ok? Entonces, al conocer los elementos del triángulo 2, puedo fácilmente identificar con qué razón trigonométrica voy a trabajar. Voy a encontrar primero el cateto adyacente, W. Entonces, W sería el cateto adyacente, y conozco del triángulo, el otro lado que conozco es el cateto opuesto. Ubico una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. En este caso es la tangente. Entonces decimos, tangente del ángulo, en este caso el ángulo es gamma, sería tangente del ángulo gamma, que es 46 grados, es igual, cateto opuesto es 4.2 dividido entre el cateto adyacente que es W, despejamos, ¿ok? W está dividiendo en el segundo miembro, pasa a multiplicar al primer miembro, pasa a multiplicar a tangente de 46. Entonces, como la idea es dejar sola W, tangente de 46 grados que está multiplicando con W, pasa al segundo miembro a dividir.
Entonces me queda que W es igual a 4.2 entre tangente de 46 grados. Agarro mi maquinita o mi calculadora, ¿ok? Y calculamos ese valor. 4.2, hacemos otra vez 4.2 entre tangente de 46 grados. Eso es igual a 4.1. Entonces W mide 4.1. La base del triángulo mide 4.1. Entonces, al encontrar W, fácilmente puedo encontrar la A, porque acuérdate que A es la base. Entonces, A, que es la base del triángulo grande, entonces sería la suma de este pedacito más este pedacito. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, la base A sería igual a X más W. Entonces A va a ser igual. X es 5.6 más W, que es 4.1. Entonces A mide fácilmente, bueno, podemos sacar aquí 5 más 4 daría 9 y 6 más 1 daría 7, 9.7. ¿Ok? Entonces A mide 9.7 unidades de longitud. Vamos a ver si es verdad. 5.6 más 4.1 y eso nos da 9.7. Es decir, que la base A completa, es decir, la base A mide 9.7 unidades de longitud. Entonces, al encontrar A, que es la base mayor, es la base del triángulo, perdón, es la base del triángulo, entonces nos falta encontrar B. Para encontrar B, entonces ubicamos una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa, ¿ok?, con el cateto opuesto. En este caso es el seno, o la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es otro dato que tengo, sería el coseno. ¿Con cuál voy a trabajar? Con la que yo quiera, ¿ok? Tú puedes trabajar allí con la que tú desees. Entonces, yo prefiero trabajar, como voy a encontrar la hipotenusa, y el dato original del problema es la altura, ¿ok? Voy a trabajar con ella. Hipotenusa, cateto opuesto. Entonces utilizaría la razón trigonométrica seno. Entonces borramos aquí y utilizaríamos el seno. Entonces sería seno del ángulo, ángulo sería 46, sería el ángulo gamma, es igual, cateto opuesto sería 4.2 entre la hipotenusa, que en este caso es B. ¿Ok? Entonces despejamos seno de 46 grados. B está dividiendo con 4.2 en el segundo miembro. Entonces B, que está dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar. Entonces, como la idea es encontrar a B, entonces seno de 46 grados, que está multiplicando en el primer miembro, pasa al segundo miembro a dividir. Entonces me queda de que B es igual, divido 4.2 entre seno de 46. 4.2 entre seno de 46. Y eso nos da 5.8. Entonces quiere decir de que B mide 5.8. Lo cual es lógico porque la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que los otros lados. Más grande que este y más grande que este. La hipotenusa aquí nos dio 7, es más grande que este lado y este es más grande que este. Entonces, por lo tanto, hemos verificado que la solución es correcta. Bien, tenemos aquí otro triángulo, ¿ok? Que nos dice que el lado A, lado C, y nos dan un ángulo. En este caso es 35 grados, ¿ok? Entonces observamos de que en el triángulo no nos dan la altura. Entonces, como no nos dan la altura, ¿qué es lo que tengo que observar allí? ¿Quién de los lados que me dan del ejercicio, a quien yo conozco al lado A y conozco al lado C? ¿Quién de ellos, verdad, va
contiene a la altura. ¿Me explico? Aquí, como el lado A es más grande que el lado C, entonces debemos de asumir de que A es la base del triángulo. Entonces, si A es la base del triángulo, ¿ok? Entonces debemos de asumir de que la altura, ¿ok?, contiene al lado A, que en este caso el lado A es la base. Entonces, al trazar la altura, nos damos cuenta de que esta abertura corresponde al ángulo alfa. Entonces aquí va a estar ubicado el ángulo alfa, ¿ok? Entonces, al estar ubicado el ángulo alfa allí, entonces trazamos la altura y sería la altura HA o H bajo A. Quedaría así. Entonces, esta sería la altura HA, que no sabemos cuánto mide. A, toda la base completa, mide 6.2 unidades de longitud. Desde este vértice hasta este vértice mide 6.2 unidades de longitud. C, hay que ver primero qué otro dato conocemos del problema. Conocemos a beta. Entonces beta la podemos ubicar en esta abertura o en esta abertura, donde tú quieras, no hay problema por eso. Voy a ubicar a beta de este lado, ¿ok? Entonces, si aquí está beta, donde abre, ¿ok?, el lado, estoy analizando el triángulo grande, donde abre el lado opuesto a beta sería B minúscula, ¿ok? Y por supuesto, este sería gamma, esta abertura. Y en este caso, el lado opuesto a gamma del triángulo grande sería C. Y C mide 5.6 unidades de longitud. Repito, ¿por qué tomé como base del triángulo a la A y no a la C? Porque la A representa la longitud mayor del triángulo. Entonces, por lo tanto, A es la base y mide 6.2. ¿Ok? Y después ubiqué a beta, ¿ok?, en cualquiera de los otros dos vértices. Acuérdate que si este es el lado A, entonces el ángulo que queda opuesto al lado A sería alfa. Todo esto sería alfa. Entonces, después ubico a beta, ¿ok? El lado opuesto a beta sería la B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo gamma, ¿ok?, sería C. Bien. Entonces, la altura, ¿ok?, en este caso dividió al triángulo grande en dos triángulos. Bien. Entonces, podemos allí fácilmente ver si se pueden utilizar razones trigonométricas. Vamos con la primera condición. Voy a analizar el triángulo 1. ¿Por qué voy a analizar el triángulo 1? Porque el triángulo 1 tiene un ángulo recto, que es este que está aquí, es 90 grados. Entonces, en el triángulo 1 tiene como elementos, ¿ok?, al ángulo de 90 grados, el ángulo recto, el lado opuesto sería la hipotenusa. Hipotenusa sería C. C mide 5.6 unidades de longitud. Entonces, ya al conocer la hipotenusa, ok, identifico otro ángulo del triángulo que no sea el ángulo recto, en este caso beta. Beta mide 35 grados. Entonces beta mide 35 grados, ese es el ángulo de referencia para yo aplicar las razones trigonométricas. Alfa no, porque alfa al trazar la altura se dividió en dos partes. No sabemos cuánto mide este pedacito y cuánto mide este pedacito. Entonces, por lo tanto, beta mide 35 grados. Entonces, condiciones para ver si puedo aplicar razones trigonométricas. El triángulo 1 es un triángulo rectángulo. Segunda condición, que conozca un ángulo y un lado. Conozco un ángulo que no sea el ángulo recto, en este caso es beta, y un lado. Entonces puedo aplicar razones trigonométricas. Ubico, como voy a trabajar con beta, tengo que identificar quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. Cateto opuesto de beta, el ángulo abre aquí, el opuesto sería el espacio, en este caso sería HA. Entonces decimos cateto opuesto sería HA.
no sabemos cuánto mide. Si esta es la hipotenusa, este es el opuesto, el adyacente sería este, cateto adyacente. ¿Cómo lo voy a llamar? Vamos a llamarlo X. Entonces el cateto adyacente sería X. Entonces, como voy a encontrar a X y al cateto opuesto, entonces tengo que ubicar una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. Y encuentro la altura. Hipotenusa, cateto opuesto, sería el seno. Para ubicar el cateto adyacente, que es X, lo tengo que relacionar con la hipotenusa. Cateto adyacente con la hipotenusa sería el coseno. Entonces, esas serían las dos razones trigonométricas para encontrar X y la altura, que es el cateto opuesto. Entonces, vamos a encontrar el cateto adyacente. X sería hipotenusa, cateto adyacente. Sería el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, el ángulo es beta, sería 35 grados. Igual, cateto adyacente, X, sobre hipotenusa, 5.6. Despejamos, está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar. Vamos a poner el punto del 5.6 abajo, igual a X. Entonces X va a ser igual. Coseno de 35, vamos a ubicar la calculadora, sería coseno de 35 por 5.6 y eso nos da 4.6. Entonces X mide 4.6. Entonces la colocamos aquí, 4.6 mide X. Entonces ahora encontramos la altura. La altura sería cateto opuesto sobre hipotenusa, sería el seno. Entonces copiamos aquí, seno del ángulo, el ángulo es beta, 35 grados, es igual, cateto opuesto es HA, HA es el cateto opuesto, sobre hipotenusa, 5.6. Despejamos, 5.6 está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar, entonces me queda 5.6 por seno de 35 grados igual a HA. Entonces HA va a ser igual, calculamos 5.6 por seno de 35, eso nos da 3.2. Entonces la altura del triángulo es 3.2, la ponemos aquí, 3.2, ¿ok? Entonces ya encontramos X, que es este pedacito, de aquí, de este vértice a este vértice, de aquí a aquí, ¿ok? Desde este vértice a este vértice es X. Ya encontramos la altura, ya tenemos beta, tenemos el ángulo de 90 grados, nos falta encontrar alfa. Al encontrar gamma, podemos encontrar alfa. Entonces, nos vamos para el triángulo 2. En el triángulo 2, al conocer A, que mide todo esto mide A, ¿ok? Y conozco este pedacito, sencillamente resto A menos X y encontramos este pedacito de aquí, de la otra base del triángulo 2, es decir, encontramos este pedacito de aquí a aquí, vamos a llamarlo W, desde aquí hasta aquí, ¿ok? Entonces, para encontrar W, sencillamente decimos A es igual a X más W, ¿ok? Porque recuerden que para encontrar A sería la suma de este pedacito más este pedacito. Pero como voy a encontrar W, despejamos. La X está positiva en el segundo miembro. Pasa al primer miembro a negativa. Me queda A menos X es igual a W. Entonces W es igual a A mide 6.2 menos X que mide 4.6. Restamos eso y decimos 6.2 menos 4.6 y eso nos da 1.6. Es decir que W
mide 1.6 unidades de longitud. La ponemos por aquí, vamos a ver si tenemos espacio. Vamos a ver si nos cabe aquí. W es igual a 1.6. ¿Ok? W mide 1.6. Vamos a hacerlo bien aquí la W. W es igual a 1.6. Aquí lo coloqué. Es decir, que este pedacito mide 1.6 unidades de longitud. Bueno, ya encontramos este pedacito. Conocemos la altura. Solamente como beta y gamma. ¿Dónde está gamma por aquí? No la hemos encontrado. Si gamma es igual a beta, entonces C sería igual a B. Pero si no son iguales, entonces después tenemos que ubicar la otra razón trigonométrica para encontrar B. Entonces, nos queda que para encontrar gamma, okay, vamos a encontrar el gamma. Para encontrar gamma o para aplicar razones trigonométricas en el triángulo 2, okay, debemos de cumplir las tres condiciones: que el triángulo sea rectángulo. Okay. Aquí está rectángulo, mide 90 grados ese ángulo. Ok, y es rectángulo. Segunda condición, como lo hemos hecho anteriormente, la segunda condición viene a ser la primera en los ejercicios anteriores. Ok, que conocer un ángulo y conocer un lado. Ok, un ángulo que no sea el ángulo recto. No conozco alfa y no conozco gamma, no puedo utilizar todavía razones trigonométricas. Tercera condición o segunda de los ejercicios anteriores. La tercera condición es que si conocemos dos lados del triángulo, conocemos este lado, que es la base del triángulo 2, y conocemos este lado, que es la altura del triángulo 2. Entonces podemos aplicar razones trigonométricas para encontrar el ángulo gamma. Entonces ubicamos en el triángulo 2, ¿ok? Como el ángulo de referencia es gamma, entonces el cateto opuesto donde abre el ángulo, esta abertura que sería esta, sería el cateto opuesto. Cateto opuesto sería HA. HA es 3.2. Okay, aquí puse el triángulo 1. Estamos analizando es el triángulo 2, perdón. Triángulo 2. Lo que vamos a trabajar es con este. Entonces en el triángulo 2, el cateto opuesto sería la altura, 3.2. La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados, el que está opuesto es la hipotenusa. Hipotenusa es igual a B. Y por supuesto W sería el cateto adyacente. Entonces W es igual al cateto adyacente. ¿Sí? Entonces ahora fácilmente podemos ubicar una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. Esta sería la tangente. Entonces decimos tangente del ángulo. El ángulo sería gamma. Tangente del ángulo, gamma, es igual. Cateto opuesto sería 3.2. Y cateto adyacente, ok, sería W. Y cateto adyacente para nosotros mide 1.6. Entonces el cateto adyacente ya sería aquí 1.6. Agarramos nuestra maquinita y dividimos 3.2 entre 1.6. 3.2 entre 1.6. Y eso nos da 2. Entonces tangente de gamma es igual a 2. Despejamos gamma. Tangente está multiplicando con gamma. Pasa al segundo miembro a dividir. Entonces ya sabemos ya que no puedo dividir un número entre una razón trigonométrica. Entonces la tangente que está dividiendo, ok, lo voy a pasar hacia arriba a multiplicar y el exponente cambia de signo. Entonces me quedaría que gamma es igual a tangente a la menos 1 de 2. Calculamos tangente a la menos 1 de 2. Chic, tangente, ok, sería tangente a la menos 1
de 2 y eso es igual a 63.4 grados. Entonces gamma es igual a 63.4 grados. Lo ponemos por aquí. 63.4 grados. ¿Ok? Sería gamma. Vamos a poner esto aquí adentro, porque recuerden de que esto tiene que ir adentro, no afuera del triángulo. ¿Por qué? Porque eso es un ángulo, el ángulo va adentro del triángulo. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí a mano alzada, lo más bonito que se pueda. Entonces gamma es igual a 63.4 grados. ¿Ok? Ya encontramos gamma y al encontrar gamma fácilmente puedo encontrar alfa, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces sería alfa es igual a 180 grados menos beta 35 grados menos gamma que es 63.4 grados. Entonces alfa sería igual, restamos eso, nos quedaría 180 menos 35 menos 63.4 y eso nos da 81.6 grados. Entonces alfa mide 81.6 grados. ¿Ok? Ya encontramos los tres ángulos, solamente nos falta encontrar el lado B. Ok, alfa la podemos poner aquí adentro. Alfa es igual a 81.6 grados. ¿Ok? Bien, ahora nos falta encontrar B. B en el triángulo 2 es la hipotenusa. Entonces ubicamos una razón trigonométrica que nos relacione la hipotenusa con el cateto opuesto o la hipotenusa con el cateto adyacente, el que tú quieras utilizar. Vamos a utilizar hipotenusa con cateto opuesto. Sería el seno. Entonces sería seno del ángulo. El ángulo sería gamma, 63.4 grados. Es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto del triángulo 2, 3.2. Hipotenusa, no sabemos cuánto es, sería B. Entonces despejamos, B está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar. Entonces B, como hay que dejarla sola, esto está multiplicando con B, pasa al segundo miembro a dividir. Me queda 3.2 entre seno de 63.4 grados. Entonces finalmente B mide, dividimos eso, me quedaría 3.2 entre seno de 63.4 grados y eso nos da 3.6. Entonces B mide 3.6 unidades de longitud. ¿Ok? Ok, verificamos si lo que hicimos está bien. En el triángulo 1, ok, la hipotenusa mide 5.6. Tiene que ser más grande que este lado, es más grande. Más grande que este lado, es más grande. En el triángulo 2, la hipotenusa es más grande que este lado, el lado W. Y este lado es más grande que la altura. Entonces, por lo tanto, el ejercicio está perfecto. ¿Ok?